Bueno, ahora sí. Buenas tardes formalmente. Vamos a iniciar una pequeña charla para introducirnos en este mundo de la programación neurolingüística. Ya muchos de ustedes han cursado y están cursando conmigo, ¿no? Este mundo que a veces le llamamos nosotros mágico y hasta que no nos metemos en el mundo de la PNL no entendemos por qué le decimos mágico. Así que hoy vamos a trabajar de todo lo que la PNL me regala, un pequeño, ¿sí? Un puntito pequeño que se llama submodalidades. Eh, Sobre todo para que nosotros recordemos y para que Bruno pueda ingresar en este mundo de la programación neurolingüística, lo que la PNL nos cuenta es un poco cómo nosotros vamos observando, conociendo, representándonos el mundo, y eso pasa a través de filtros que son personales, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a convivir en el mundo de la PNL, ya no quiero empezar a decirle al otro cómo tiene que pensar, sino que nos empezamos a dar cuenta que cada uno de nosotros pensamos de una manera muy personal y que casi siempre las discusiones, ¿sí?, se producen porque nosotros en PNL a este mundo nuestro de las representaciones le llamamos mapa. Y lo que nos pasa cuando nos ponemos a discutir sobre un tema con alguien es como que yo quisiera tomar mi remera y ponérsela al otro, ¿no? Tomo mi mapa del mundo, que es distinto al de todos y de cada uno de los que estamos acá y de cada uno del mundo. Tomo mi mapa y quiero como, ¿no?, hacérselo entender al otro desde la mirada y desde mis ojos. Por eso cuando ingresamos en este mundo, empezamos a entender esto que es lo primero que la PNL me dice: el mapa no es el territorio. Y esto significa que el mapa personal, la idea que yo tengo de mundo, la interpretación, mis programas mentales son tan propios, más allá de que el territorio, que es lo que nosotros observamos, vemos y compartimos con el resto de las personas, es el mismo. Y eso nosotros lo hemos evaluado y lo hemos conversado muchas veces en clase cuando hacemos un viaje familiar, y cuando volvemos y contamos esa experiencia de viaje, todos tenemos de alguna manera una mirada distinta. A veces nos ponemos a pensar, che, viajamos juntos al mismo lugar, estábamos en el mismo espacio, que estamos contando lugares diferentes, ¿no? Parecería como que son experiencias distintas las que estamos contando. Bienvenida Romy, bienvenida Miriam, qué lindo verte después de tanto tiempo, compañeras de Igualmente, ruta. sí. Bien, estábamos un poquito ingresando, ¿no? Como para dar un pantallazo general de lo que me trae esta PNL, ¿no? Esta programación neurolingüística que me cuenta cómo cada uno de nosotros, a través de nuestros sentidos, observamos, representamos algo, nos hacemos una imagen y la guardamos en nuestro cerebro. Nuestra mente tiene una representación de eso, ¿no? Por eso si yo digo una palabra, y sobre todo si habría gente en este momento de otros países, porque Romy vive en Estados Unidos, pero es nuestra, es argentina, pero si hubiera una persona, por ejemplo, que la palabra virome no le dice mucho, ¿sí? Porque está en Argentina la palabra virome, ellos dirán bolígrafo, lapicera, pero si yo digo virome, cada uno de nosotros tiene una representación diferente. Unos se representarán, no sé, la VIC común, y otros tendrán una virome que tiene hasta sus datos personales porque alguien se les regaló, y a alguien se le puede disparar esas primeras viromes que usamos las que tenemos un poquito más de años y con las que empezamos a escribir en nuestra escuela primaria cuando esto aparecía, ¿sí? Esas representaciones de una palabra y como ejemplo la virome son las que tenemos del mundo. Y hoy nos vamos a dar cuenta que además nosotros tenemos la capacidad de a esas representaciones de alguna manera ponerle cualidades. Y sobre esas cualidades vamos a trabajar hoy. Y nosotros en PNL, y vamos a empezar a compartir pantalla, a esas cualidades le llamamos submodalidades. Vamos por acá. Lentifica cuando quiero compartir, se hace lento. Bien. Lleva un tiempo, pero se logra. Ahí estamos, ¿sí?
PNL para la vida. En algún momento iniciamos con un primer curso en Sportvoz, en la plataforma de la que muchas que estamos acá somos parte, y nos parecía, ¿no? Ofrecimos esta programación neurolingüística para todos los que estábamos en el mundo del coaching. Y en realidad en una conversación nos dimos cuenta que la PNL es una herramienta para la vida, porque de hecho lo primero que mejora es la comunicación. Y en la vida nos comunicamos permanentemente, no solamente hacia el afuera, digo, ¿no? También mejora la comunicación hacia adentro, la comunicación conmigo, que es tan o más importante que la comunicación con los otros. Bien, cada uno de nosotros tenemos distintos canales representacionales. ¿Qué son estos canales representacionales? Son los canales por los cuales yo voy a empezar a conocer y a representarme el mundo. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, y siguiendo con el ejemplo recién de la lapicera o de la virome, ¿sí? Hay un canal visual que me va a decir que esta virome es azul, que tiene unas letras, ¿sí? Que están en relieve, yo las toco y siento el relieve, que tiene una tapa que es separada de la virome, que puedo colocarla para cubrir la punta, puedo colocarla atrás mientras la utilizo. Entonces, ese canal visual me permite todo esto. Hay un canal auditivo que hasta me permite el ruidito de cuando yo saco y coloco el capuchón en un lado y en el otro, ¿sí? Además, hay un canal, ¿sí? Que a mí me dice que esto se llama lapicera, virome, ¿sí? Instrumento, si hablamos en lenguaje cuántico, como hablamos ahora, un instrumento para escribir. Y fíjense, ¿no? La diferencia. Un lenguaje cuántico es el lenguaje que me permite finalizar a mí el cuento. En cambio, el otro, el que utilizamos casi siempre, el lenguaje específico, me dice que estoy hablando de una virome azul. Pero si yo les digo, hoy empecé mi mañana utilizando un instrumento para escribir, y con él tomé mi cuaderno de gratitud y escribí las 3 primeras líneas en una de sus hojas. Ustedes no saben si lo escribí con lápiz, con virome, con una pluma, ¿sí? Con una virome de color, con una fibra. Así que hoy también en PNL usamos mucho el lenguaje cuántico, que es el lenguaje inespecífico, que me permite cerrar a mí el cuento. Y siempre lo vamos a cerrar con nuestro mapa. Entonces, estos 3 canales representacionales abordan los 5 sentidos, ¿sí? Este canal visual, que me va a permitir hacer las representaciones con colores, con imágenes, con figuras más chicas y más grandes, más lejanas y más cercanas. Un canal auditivo, ¿sí? Que llena de sonidos, de palabras, a veces no tan lindas. También un canal auditivo que me puede traer discusiones o algún grito, ¿sí? Un canal auditivo que me hace conocer todo esto que tiene que ver con los sonidos y que me presenta este territorio o este mundo. Y un canal kinestésico que aborda los 3 sentidos que no son visual y auditivo, pero que también trae todo lo que es lo emocional, el sentir, ¿sí? El canal kinestésico es el del sentir. Y fíjense lo que yo hago con mis manos. Nuestras manos nos cuentan de qué canal estamos hablando. Y fíjense cómo hago yo. Esto está bueno que lo empecemos a mirar en los otros, ¿no? Cuando yo digo de qué canal estemos hablando, no me había dado cuenta que puse las manos así, que son las manos en auditivo, ¿no? Así que cuando hacemos con las manos así, estamos trabajando desde un canal kinestésico, el visual hace con las palmas hacia arriba y las manos así hacia las palmas de las manos hacia abajo, y el auditivo las pone de costado. Y nosotros vamos cambiando de canal en canal y hablamos de sistemas representacionales. Porque yo de repente, cuando hacemos, Bruno es un compañero de trabajo en los retiros que organizamos en Tandil, y él nos saca a caminar. Por supuesto que no lo imitamos porque él hace unas caminatas enormes por las sierras descalzo, y admiramos ese poder que tiene de descubrir y vivir la naturaleza de ese lugar, pero nosotros lo hacemos en zapatillas. Pero cuando nosotros hacemos esas caminatas con él, no utilizamos un solo canal representacional, usamos un sistema representacional, porque vamos y venimos y sentimos el olor de los eucaliptus y las emociones me embargan y me siento
fantástica y tengo ganas de seguir caminando, y lo visual y los verdes se mezclan y aparecen las retamas amarillas florecidas. Entonces, los canales los usamos siempre, permanentemente en todo lo que hagamos, y pasamos de un canal al otro. Por eso hablamos de sistemas representacionales. Pero, ¿qué nos pasa con estas representaciones que nosotros vamos teniendo? Existen cualidades. Entonces, yo voy caminando y digo, ¿qué olor tan suave tiene este eucaliptus? Y ahí empecé a ponerle cualidades a mis representaciones. Y entonces digo, ¿cuántos verdes diferentes? Hay verdes opacos y verdes brillantes. Y eso me pasa cuando traemos a nuestra vida un recuerdo de una situación vivida. Cuando nos ponemos a jugar con las submodalidades, nos podemos poner a dar cuenta que de repente esa discusión con alguien que tuve tiene un peso enorme. Y nosotros a través de las submodalidades de la PNL puedo alivianarlo, puedo hacerlo liviano, puedo serenar las voces, puedo cambiar los tonos de voz, puedo hacer los colores más vivos, más exaltados, más brillantes, puedo darle vida a una situación que tiene colores muy oscuros y pintarlos de colores más claros. Esas son las submodalidades en PNL. Se trabaja mucho con submodalidades, porque cuando cambio una sola de esas submodalidades, cuando por ejemplo a esa discusión con alguien que todavía cuando la recuerdo como que me molesta y necesito alivianarla, solo con cambiar a veces, como si tuviera un control en la mano, cambiar ese tono de voz, empieza a haber un cambio interno. Empiezo a darme cuenta que esa emocionalidad que me traía a recordar esa discusión empieza a ser liviano. Y ese cambio que tengo, ¿sí? Pasa a ser lo que queda en mí. Y cuando empiece de nuevo a recordar esa discusión, ya la voy a recordar con un tono de voz diferente. Y digo, bueno, no sé si fue una discusión, quizás fue una conversación. Y cuando yo modifico esa submodalidad, automáticamente pasa a haber un cambio interno, que es a donde yo quiero llegar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros, y esto es mucho de neurociencias, ¿no? Cada vez que nosotros traemos a nuestro recuerdo, traemos a nuestra mente una situación vivida de enojo, de incomodidad, a veces de nostalgia, a veces de tristeza, invito a mi cerebro a vivirla con la misma intensidad. Por eso nosotros decimos en neurociencias que la emoción dura 90 segundos. ¿Cómo 90 segundos si yo hace una semana que estoy enojada? Sí, el enojo dura 90 segundos. El resto dejó de ser emoción para pasar a ser estado de ánimo y lo usé como, yo siempre digo, ¿no? En este sillón me quedo sentada y me quedé sentada en el lugar del enojo o de la tristeza y ahí me instalé. Y le voy a llevar esta información a mi cerebro todas las veces que traiga a mi vida nuevamente ese recuerdo. Porque para mi mente puede ser un recuerdo, pero para mi mente consciente lo estoy reviviendo permanentemente, lo estoy volviendo a vivir. Eso es recordar, recordare, ¿sí? Recordar es volver a pasar por el corazón. Entonces, ¿qué me permite la submodalidad? Que cuando traiga ese recuerdo, le cambié el final al cuento. Aliviano mi estado de ánimo. No traigo a mi vida de nuevo ese recuerdo con esa intensidad. Cambio el matiz. Está muy lento esto. A ver. Quiero ir al anterior. Ahí estamos. Y parece que esa no se quiere quedar. Ahí estamos. Bien. ¿Cuáles serían algunas de las submodalidades que tienen que ver? Cada submodalidad va a tener que ver con uno de los canales representacionales, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo cambiar en el canal representacional visual? Puedo cambiar el brillo,
el contraste, los bordes. Ustedes piensen que yo los invito a que traigan, no sé, algo que sea recurrente en la vida de ustedes y que moleste y que quieran transformarlo. Y que cuando nosotros traigamos a nosotros esa representación, esa imagen, ¿sí? Yo tengo acá una imagen de algo que me molesta y tiene un borde bien grueso, firme y potente, ¿no? Que no deja que haya una transformación. Entonces, cambiar los bordes. Todo tiene suma importancia. Cuando cambio los bordes, me va a permitir fluir, me va a permitir que eso que de repente me está molestando tanto empiece a tener, por ejemplo, otra intensidad, otro peso, otra textura, y empiezo a hacer cambios visuales en el borde y cambios kinestésicos en el peso. ¿Sí? Puedo cambiar tamaños. Cuando nosotros estemos trabajando con alguien y que alguien nos venga a contar que está teniendo un problema enorme, ¿sí? Entonces, una cosa es la palabra enorme y yo ahí no puedo intervenir mucho solamente desde el lenguaje. Decime con tus manos cómo es ese problema que tenés. Mira, mi problema es así, es como te digo, es enorme. Bueno, fíjate qué pasa si con tus mismas manos, que me estás mostrando que ese problema es enorme, empezamos a achicarlo. Y aunque nos parezca, ¿sí? Y muchas de las personas que están en esta sala lo han hecho conmigo y dan fe de esto, aunque nos parezca como muy hasta raro, ¿no? De que puedo achicar un problema con mis manos, a medida que yo hago que esa burbuja enorme que tenía que ver con todo el problema que había, la voy achicando, el problema empieza a sentirse desde mi cuerpo, que es el lugar en el que las emociones habitan, empieza a sentirse diferente y empiezo a sentirlo chiquitito. Y poder transformar algo pequeño no es lo mismo que poder transformar algo más grande. Así que en visuales, el tamaño, la distancia, ¿dónde está ubicado esto que querés transformar? Acá. Y a veces me siento hasta que no puedo respirar. Entonces, la distancia es primordial. Lo alejo, todo lo más lejos que pueda. Y después vamos a ver qué hacemos con esto que hoy está siendo un problema. Pero primero lo corro. ¿Cómo lo enfoco? Tiene que ver mucho también en las submodalidades, si es foto o película. ¿Cómo veo la representación de esa discusión? ¿Me veo que es una película que funciona, que yo estoy siendo parte de esa película? ¿Lo veo como una foto, una imagen ahí quieta en la que yo estoy acá y yo ahí puedo hacer los cambios que necesito? ¿Cómo es? En auditivos el tono, el volumen, el ritmo, la velocidad, la distancia, imágenes sin sonido o con demasiado, un sonido estridente que molesta, ¿sí? Cuando a una discusión le cambiamos el sonido y tomamos este control y empezamos a hacer los cambios necesarios, automáticamente la discusión pasa a ser una conversación. Y conversando nos vamos a poder poner de acuerdo. En una discusión donde los ánimos y las emociones están elevadas, es como más complejo, ¿no? Lograr un acuerdo. Todo lo kinestésico, el peso, la intensidad, la temperatura, la textura, ¿sí? Muchas veces suavizar texturas que de repente no me permiten acercarme o no me permiten llegar con mis manos hacia una representación. ¿Dónde está localizado el movimiento, lo que dura? Por ahí hay representaciones interminables, como que no tienen fin, esas que vivo como un problema diario, como algo que me aborda desde una problemática y no me permite que eso se termine, ¿sí? Entonces, todas estas submodalidades las podemos trabajar en cualquiera de los tres canales representacionales. Yo ahora voy a dejar de compartir. A ver si podemos. Ahí está. No sé por qué se silenció. Bueno, no importa, ahí volvimos. Yo traje un pequeño ejercicio para que hagamos, ¿sí? Y que trabajemos con todo esto, con los canales representacionales,
y vamos a trabajar un poquito con las posturas. Vamos a hacerlo, lo que nosotros llamamos en PNL, se llama pequeño dragón, ¿no? En el escritorio. Así no se complican con moverse en el espacio. Pero si tienen 3 papelitos, 3 viromes, 3 cositas que marquen 3 espacios distintos, ¿sí? Pueden ser, no sé, lo que tengan ahí cercano, y si no les doy un minutito y los van a buscar. Y vamos a hacer así. Yo voy a agarrar 3 papelitos de acá. Vamos a tener los 3. Vamos a poner el primero delante mío, hacia un costado, puede ser derecha o izquierda, y enfrentado el otro. Y como armando un triángulo, como si fuera en el medio, pero más cercano a mí, el tercero. Entonces tengo uno acá, otro acá, así, y el tercero más cerquita, como en el medio de esos dos. Armé un triángulo. Bien. En ese primer papelito que hemos puesto, que le vamos a llamar primera posición, van a estar ustedes. Nos vamos a conectar cada uno con su energía y vamos a traer para trabajar una cuestión conflictiva. No traigan el conflicto de la vida, pero traigan algo que les haya pasado últimamente, que haya sido algo con el que no se hayan podido poner de acuerdo, un conflicto, una discusión con alguien, ¿sí? Cercano. Entonces, en ese primer papelito van a estar ustedes y cuando yo los haga guiar y los lleve, ¿sí? Nos vamos a ubicar en algún momento, vamos a poner de última nuestras manos o nuestra intención en ese segundo papel, porque ahí vamos a pasar a ser esa persona con la que tengo el conflicto. ¿Estamos? Le vamos a llamar X, porque como somos muchos, no sabemos qué nombre tiene. Entonces, el primer papelito ustedes, el segundo papelito X. Y en el tercer papelito me voy a convertir en un observador y voy a estar mirándome allá a mí y acá a X. Y ahí me van a pasar cosas con respecto a esta relación de conflicto. ¿Entendimos? Ok, bien. Yo voy a compartir música. Vamos a ver si me deja. Vamos a sacar esto que ya no lo necesitamos. Ahora sí. Ustedes me van a decir si se escucha. ¿No? ¿Sí? Le vamos a poner un poquito más fuerte. Ahí estamos mejor. Genial. Bien. Bueno, los invito entonces a buscar una posición cómoda. ¿Sí? Nos vamos a conectar con nuestra respiración, con el ingreso de un aire fresco. Cuando sale tibio, esa frescura y esa tibieza del aire, ese cambio en su temperatura, me hace pensar en estos cambios que vamos a hacer ahora nosotros con este conflicto con el que nos vamos a asociar. Así que los invito a que mientras nuestra respiración siga siendo consciente, nos ubiquemos en esa primera posición, en ese primer marcador espacial que marca mi espacio, ese lugar en el que me conecto con el conflicto, ese lugar en el que el conflicto lo siento cercano. Seguramente hay alguna parte de mi cuerpo en el que lo siento. Y allá, frente a vos,
está X, esa persona con la que no me pude poner de acuerdo, con la que tengo un conflicto, que hoy me voy a dedicar a transformar. Observo cómo es X, qué actitud corporal tiene. Y si en este momento busco una metáfora que represente mi relación con X, ¿cuál sería? ¿Cómo podría expresar metafóricamente esa relación? Hay colores, sonidos, luces. ¿Cuál es la metáfora de relación que tengo con X? Y me pregunto, ¿qué es lo importante para mí en esta relación con X? Y ahora despacio, puedo hacerlo con mis manos, simplemente puedo intencionar. Voy a pasar a la posición 2. Voy a conectarme con el lugar que ocupa X. Estoy en su espacio. Puedo mirar el mundo desde allí, desde sus ojos. Allá enfrente me veo a mí. Observo cómo está mi cuerpo. ¿Cuál es esa postura corporal que tengo? Soy X mirándome. Y desde este espacio me pregunto, ¿qué es lo importante para X en esta relación? ¿Y qué es lo importante para quien está enfrente de mí en este momento, en esta relación? Ahora siento la invitación de este tercer espacio, esa tercera posición. Salgo del lugar de X y me conecto con esta tercera posición, con ese lugar que me va a permitir ver allí frente a mí, ver mi postura corporal y ver a X. Y desde este espacio me pregunto, ¿cuál es ahora la metáfora de relación que podría estar viendo, pensando, sintiendo desde este lugar? ¿Es la misma que al principio? ¿Hay algo que se ha modificado? Desde acá los observo. Tengo el permiso de imaginarme que la metáfora puede ser una luz que los une, una soga de diferentes colores. ¿De dónde sale y a dónde llega? Permito a mi mente inconsciente que juegue y me traiga herramientas. Y también le permito que haga los cambios necesarios, que se fije en esta relación, cómo son los colores, la música que los une. ¿Hace falta algo entre ellos dos? ¿Qué necesito cambiar? ¿Y si le pongo más luz o un sonido distinto? Hago todos los cambios que mi mente inconsciente me regale.
observo la fisiología de cada uno con estos cambios que voy haciendo. Con muchos aprendizajes y recursos, que es lo que siempre la magia de la mente inconsciente me trae. Me voy a volver a conectar con ese primer marcador espacial. Me voy a conectar nuevamente conmigo. Vuelvo a mi lugar, vuelvo al inicio. Algo cambió. Allá adelante está X, la metáfora de la unión. Ahora la veo diferente. ¿Cuál es el aprendizaje que me traje? ¿Qué es lo que ahora me une a esa persona que está frente a mí? Vamos a hacer una respiración profunda. Esas respiraciones que me convocan al aquí y a la ahora. Y cada uno y a su ritmo, cuando se sientan listos, volvemos aquí. Bueno, mi relación conflictiva hoy es con el sonido, que me da trabajo. No sé por qué se corta, se va cortando, como que arranca cuando quiere. Bueno, ¿cómo les fue? Bien, Miriam, genial. Bruno también. Romy, bien, perfecto. Buenísimo. ¿Pudieron ver las submodalidades? ¿Pudieron darse cuenta qué pasa cuando yo cambio colores o texturas o tamaños? ¿Pudieron sentirlo a esto? ¿Qué nos pasa cuando no quiero cambiar una situación de conflicto desde el conflicto mismo, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados que cuando tenemos una situación de conflicto con alguien, vemos cómo crear una conversación más, ¿no? Y a veces, nosotros siempre decimos en PNL que mi mente consciente es el lugar en donde se crean los conflictos y queremos resolverlos o transformarlos desde la misma mente consciente. Y ese no es el espacio. ¿Sí? Nosotros tenemos que ir, si el problema se creó acá, tengo que ir a otro lugar para poder solucionarlo. ¿Sí? ¿Los crea el hemisferio izquierdo? Bueno, avancemos con el hemisferio derecho para poder solucionar lo que el izquierdo creó. Este es el de los líos, el otro se soluciona. Menos mal que lo tenemos a los dos. Entonces, a veces vamos a descubrir estas herramientas que yo tengo para un conflicto o para lo que la vida me proponga en un espacio diferente. Y las submodalidades me sirven para eso, ¿sí? Agarro el control remoto y en vez de ser el control remoto de la televisión, es el de la vida, ¿sí? Subo, bajo colores, intensidades, espacios, alejo, ¿sí? Prueben esto, ¿no? Algo me está molestando. Traigo la representación acá, me la hago, me hago la figura, la imagen de la persona con la que tengo el conflicto o de la discusión o del momento, o de lo que sea, lo que necesite cambiar. Lo traigo acá, lo represento, lo veo y prueben de correrlo, de alejarlo, de ponerlo bien lejos, ¿sí? Se van a dar cuenta cómo automáticamente en mi cuerpo esto se siente diferente. ¿Sí? Bien. ¿Alguien que quiera hacer un pequeño comentario? ¿Algo? Como una palabrita sobre la submodalidad, que ya estamos llegando al final de nuestro ejercicio de hoy. Miriam, muy bien. Nuestra escritora de lujo. No es para Sí, tanto. sí. Gracias. Mira, a mí me resultó fantástico, me pasaron un montón de cosas por la mente. Si querés te lo resumo. Sí, claro, cómo no. Yo tengo un conflicto con alguien que es una persona que tiene como un trastorno de ansiedad, ¿no? Ujú.
Y entonces cuando me puse en mi lugar yo veía como una circunferencia de franjas de todos colores, ¿no? Ujú. Y en un momento sentí que una de esas franjas se ponía negra y se rompía esa Sí, circunferencia. Cuando me puse del otro lado, vi que esa circunferencia era como un cono, ¿no? Que venía hacia mí. Y después, cuando me puse en el tercer lugar, me di cuenta de que yo en mi ansia por conciliar esta relación, soy como un cono que avanza y que lo que tengo que hacer es reducir para que el otro cono, que también está lleno de colores, pueda venir hacia mí y podamos encontrarnos en la circunferencia central llena de colores. Eso es, fue todo lo que me imaginé me pasó. Y bueno, me fue fantástico. cuando decimos que es un mundo mágico, ¿sí? Y el gran cambio en este ejercicio, porque en los ejercicios de PNL siempre hay un lugar central, siempre hay un lugar donde se produce como la magia, ¿no? Y acá el lugar es la tercera posición, que nosotros en PNL le llamamos metaposición. Es el lugar en el que pierdo la emocionalidad, porque mientras estoy en el lugar mío con el conflicto, la emocionalidad está fantásticamente arriba. ¿Sí? Cuando me pongo en el lugar del otro y empiezo a mirarme allá enfrente, también hay emoción. Pero la metaposición, cuando yo salgo, estoy disociada, la emocionalidad hizo tic y desaparece. Estoy como en el cine mirando una peli, ¿sí? Allá me veo a mí, ahí está X. Y ese es el lugar de la gran transformación. Y vos lo dijiste, ahí me di cuenta. En la tercera posición se produce el darse cuenta. Fue fantástico, la verdad. Me olvidé un detalle. Cuando me puse del otro lado, vi que esa circunferencia que venía hacia mí no era que había habido una franja negra interrumpiendo. Había todo como una circunferencia, como empujando ese cono para el otro lado, ¿no? Y ahí fue. La verdad es que fantástico, me resultó Bueno, me encanta. sorprendente, sorprendente. Sorprendente. La PNL nos sorprende día a día. Sí. Gracias, Miriam. Gracias, gracias por traer esto. Bueno, espero que les haya servido, que se lleven una herramienta más. Muchos de ustedes cursan conmigo PNL, así que son herramientas que conocen, pero siempre volverlas a ver nos trae un sabor lindo. Así que bueno, y gracias, gracias por acompañarme y el resto lo podrá disfrutar grabado. Estamos en todo este mes, estamos con charlas permanente. Romy también es formadora en Es por Vos, así que ella también ha hecho sus grandes aportes. Nori creo que le toca la semana que viene también desde las neurociencias, así que bueno, estamos a pleno contándoles lo que a nosotros nos ha servido mucho. Me parece que lo bueno es eso, ¿no? Es que no cuento la película de nadie, sino la mía. Y eso tiene otro sabor. Así que bueno, gracias a todos, gracias, gracias, gracias. Nos vemos la próxima. Les mando un Gracias, beso. Lili. Gracias, gracias, Abrazo, Lili. gracias.